Imagina abrir los ojos y encontrarte en un mundo que parece desafiar la realidad. No estás en tierra firme, sino en una ciudad que flota, una maravilla de piedra y agua donde los canales susurran historias y los templos se alzan como montañas hacia un cielo que exige sangre. Estás en Tenochtitlán, el corazón del imperio azteca, una civilización que convirtió un lago pantanoso en un reino de esplendor y poder. Podrías sobrevivir en este lugar donde cada paso es un equilibrio entre la vida y lo divino. Hoy comenzamos un viaje al pasado, al año 1400, para descubrir cómo los aztecas construyeron un mundo que aún hoy nos deja sin aliento. Y si este viaje te hace querer explorar más épocas olvidadas, suscríbete a Pix. Y si sobrevives, porque aquí no solo contamos historias, te llevamos a vivirlas. Piensa en esto. Estás parado en una canoa, deslizándote por un canal tan claro que puedes ver los peces danzando bajo la superficie. A tu alrededor, la ciudad respira. Casas de adobe y madera se alinean en islas artificiales, sus techos de paja brillando bajo el sol de la mañana. En la distancia, el templo mayor se eleva, su escalinata de piedra manchada de rojo, un recordatorio constante de que los dioses están mirando. Este no es un lugar cualquiera, es Tenochtitlán, la capital de un pueblo que, contra todo pronóstico, transformó un lago en el centro de un imperio. Pero, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo un grupo de nómadas creó una ciudad que rivalizaba con las grandes capitales de Europa? Para entenderlo, debes retroceder, imaginarte en un tiempo donde la supervivencia dependía de la astucia, la fe y el trabajo incansable. Hace más de 200 años, los mexicas, como se llamaban a sí mismos los aztecas, eran un pueblo sin hogar. Vagaban por el Valle de México, rechazados por todos, humillados, considerados poco más que salvajes. La leyenda cuenta que su dios, Huitzilopochtli, el señor del sol y la guerra, les dio una señal: un águila devorando una serpiente sobre un nopal, en una isla en medio de un lago. Ese lugar, ese pantano imposible sería su hogar. Puedes imaginar la desesperación, llegar a un terreno donde el agua lo cubre todo, donde no hay tierra firme para construir, donde cada día es una lucha contra la naturaleza. Pero los mexicas no se rindieron. Convirtieron la adversidad en grandeza. Tomaron cañas, barro y madera, y comenzaron a construir. Así nacieron las chinampas, esas islas flotantes que fueron la base de Tenochtitlán. Imagina esto: tomas una canoa y remas hasta un lugar poco profundo en el lago Texcoco. Allí, clavas postes en el fondo, los atas con raíces y cañas, y luego apilas capas de lodo y plantas hasta crear una plataforma sólida. Sobre esa plataforma, cultivas maíz, frijoles, calabazas, chiles. No es solo agricultura, es magia. Cada chinampa es un milagro. Una prueba de que los mexicas no solo sobrevivieron, sino que dominaron su mundo. Estas parcelas no solo alimentaban a la ciudad, sino que producían suficiente para sostener a cientos de miles de personas. Sí, cientos de miles. Tenochtitlán, en su apogeo, era hogar de más de 200,000 habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo, más poblada que Londres o París en el año 1500. Pero no te equivoques, vivir aquí no era fácil. Cada día comenzaba con el sonido de las caracolas, un llamado a los dioses que resonaba en los templos. Si eras un agricultor, remabas hasta tu chinampa antes del amanecer, revisando los cultivos, asegurándote de que el agua del canal estuviera limpia. Si eras un artesano, tallabas obsidiana o tejías plumas de quetzal para los nobles. Y si eras un sacerdote, tu día estaba marcado por la sangre, porque los dioses aztecas no pedían oraciones vacías, exigían sacrificios. El sol, decían, no se levantaría si no se le alimentaba con corazones humanos. Puedes imaginar despertar cada mañana sabiendo que alguien, en algún lugar de la ciudad, está siendo llevado al altar. El miedo no era un rumor, era la rutina. La ciudad misma era un espectáculo. Desde tu canoa, ves puentes levadizos que conectan las islas, mercados llenos de colores, aromas de cacao y chiles, y el murmullo constante de miles de voces. En el centro, el templo mayor domina todo, sus dos altares dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, el dios de la lluvia. Cada escalón de esa pirámide cuenta una historia de conquista, de fe, de poder. Alrededor, palacios de piedra con jardines colgantes, escuelas para los nobles, y hasta un zoológico con jaguares y serpientes. Sí,
Los aztecas tenían un zoológico, pero no era solo para mostrar animales. Era una demostración de poder, una forma de decir, dominamos la naturaleza, dominamos el mundo. Ahora, imagina que eres un visitante, alguien que llega a Tenochtitlán por primera vez. Vienes de un pueblo vecino, tal vez de Texcoco o Tlacopan, aliados de los mexicas. Remas por los canales y te encuentras con una ciudad que parece un sueño. Hay acueductos que traen agua fresca desde los manantiales, canales tan anchos que 10 canoas pueden pasar a la vez, y calzadas de piedra que conectan la ciudad con la tierra firme. Todo está limpio, organizado, controlado. Los mexicas no solo construyeron una ciudad, construyeron un sistema. Cada barrio, cada calpulli, tenía su propio líder, sus propias reglas. Si rompías esas reglas, el castigo era rápido y severo. Robar una mazorca de maíz podía costarte la mano. Emborracharte sin permiso podía costarte la vida. Pero no todo era miedo y control. Había belleza, comunidad, vida. Los niños jugaban en las plazas, aprendían en escuelas donde se les enseñaba a cantar, a danzar, a honrar a los dioses. Las mujeres tejían textiles tan finos que parecían arte, y los hombres competían en juegos de pelota donde el perdedor no siempre vivía para contarlo. La comida era abundante, tortillas recién hechas, tamales rellenos de frijoles, pescado fresco del lago. Y en los mercados, podías encontrar de todo, plumas de aves exóticas, jade, oro, incluso esclavos. Todo tenía un precio, y todo estaba al alcance, si tenías algo que ofrecer a cambio. Sin embargo, bajo esta maravilla, había una verdad inescapable. Tenochtitlán era una ciudad en equilibrio. Equilibrio entre el agua y la tierra, entre los dioses y los hombres, entre la vida y la muerte. Cada chinampa, cada templo, cada mercado, existía porque los mexicas entendían que su mundo dependía de un pacto con lo divino. Si los dioses no estaban satisfechos, el sol no saldría, la lluvia no caería, y la ciudad colapsaría. Por eso, cada día, cada ritual, cada sacrificio, era un esfuerzo por mantener ese equilibrio. Podrías vivir así. Podrías despertar cada mañana sabiendo que tu vida, tu ciudad, tu mundo depende de la sangre que se derrama en un altar. Este es solo el comienzo de nuestro viaje. Tenochtitlán no es solo una ciudad, es un testimonio de lo que los humanos pueden lograr cuando la fe y la necesidad se encuentran. Pero también es un recordatorio de lo frágil que puede ser un imperio. En los próximos capítulos exploraremos cómo vivían los aztecas, cómo enfrentaban la guerra, y cómo todo cambió con la llegada de unos extraños desde el otro lado del mar. Si este viaje al corazón del imperio azteca te ha hecho mirar el pasado con otros ojos, suscríbete a Y si sobrevives, y déjanos un comentario con tus pensamientos, porque aquí, en este canal, no solo viajamos al pasado, lo vivimos. Despiertas al alba, el aire fresco del lago Texcoco rozando tu rostro. El sonido de una caracola corta el silencio. Un eco lejano desde el templo mayor que te recuerda que los dioses nunca duermen. Estás en Tenochtitlán, en el corazón del imperio azteca, y hoy es un día más en la vida de un mexica. Pero ¿qué significa vivir aquí? ¿Cómo es el día a día en una ciudad donde cada latido está regido por el orden, la fe y la lucha por sobrevivir? Imagina que eres uno de ellos, no un rey, no un sacerdote, sino un hombre o una mujer común, atrapado entre los vibrantes mercados, los tributos implacables, y la sombra constante de los altares. Hoy, te llevaremos a caminar por las calles de esta ciudad imposible, a sentir el peso de sus reglas y la chispa de sus alegrías. Comienza tu día. Si eres un agricultor, ya estás en tu canoa, remando hacia tu chinampa antes de que el sol despunte. El agua del canal está fría, y tus manos se aferran al remo mientras revisas tus cultivos de maíz y calabaza. Todo debe estar perfecto. Una mala cosecha no solo significa hambre para tu familia, sino menos tributo para el imperio. Y el tributo no es negociable. Si eres artesano, tal vez estés en tu taller, moldeando arcilla para hacer vasijas, o cortando obsidiana para crear cuchillos afilados como la noche. Tus manos son tu sustento, pero también tu ofrenda a la ciudad. Y si eres mujer, podrías estar moliendo maíz en un metate. El sonido rítmico de la piedra llenando tu hogar, o tejiendo mantas que algún noble lucirá en una ceremonia. Cada tarea, por pequeña que parezca, es un hilo en el tejido de Tenochtitlán. Pero no todo es trabajo. Hay vida, color, comunidad. Imagina que caminas hacia el mercado de Tlatelolco,
el más grande del imperio. El aire está lleno de aromas, chiles tostados, cacao molido, flores frescas. Miles de personas se mueven a tu alrededor, sus voces mezclándose en un murmullo que parece el latido de la ciudad. Aquí, en este mercado, puedes encontrar de todo: maíz apilado en montones, pescado fresco traído del lago, plumas de quetzal que brillan como joyas, y hasta esclavos encadenados, esperando un destino que nadie envidia. Tienes cacao, puedes intercambiarlo por una manta. Tienes maíz, tal vez consigas un poco de jade. Pero cuidado, los pochtecas, los comerciantes de élite, tienen ojos en todas partes, y cualquier trampa en el trueque puede costarte caro. El mercado no es solo un lugar de comercio, es un espectáculo. Hay danzantes girando al ritmo de tambores, vendedores gritando sus ofertas, y sacerdotes paseando con sus túnicas negras, recordándote que los dioses están siempre presentes. Si eres un niño, tal vez te detengas a mirar un juego de pelota, donde los jugadores golpean una pelota de caucho con las caderas, un deporte que es más que un juego, es un ritual. Perder no siempre significa solo la derrota. A veces, significa la muerte. Pero no hoy. Hoy el mercado está vivo. Y tú estás en el centro de todo. ¿Puedes sentirlo? El pulso de la ciudad, el calor del sol, el peso de miles de ojos que, como tú, buscan sobrevivir un día más. Sin embargo, no todo es tan vibrante. La vida en Tenochtitlán está regida por reglas estrictas. Cada persona pertenece a un calpulli, un barrio que es más que un lugar. Es tu familia extendida, tu comunidad, tu juez. El calpulli decide qué cultivas, qué tributas, incluso con quién te casas. Si eres joven, asistes a una escuela, pero no como las de hoy. En el Calmecac, los hijos de los nobles aprenden a leer glifos, a cantar himnos a los dioses, a liderar ejércitos. En el Telpochcali, los hijos del pueblo aprenden a pelear, a trabajar, a obedecer. Todo está diseñado para mantener el orden, para asegurar que el imperio funcione como una máquina perfecta. Pero, ¿y si rompes las reglas? Imagina emborracharte sin permiso. Un delito grave. El castigo podría ser la muerte, o peor, la esclavitud. Robar, mentir, desobedecer. Todo tiene un precio, y ese precio suele pagarse con sangre. El tributo es otra carga que pesa sobre todos. Cada calpulli debe entregar maíz, mantas, plumas, incluso prisioneros para los sacrificios. Si no cumples, los recaudadores del imperio no preguntan dos veces. Imagina que tu cosecha fue mala este año. No hay excusas. Debes entregar tu parte, aunque eso signifique que tu familia pase hambre. Y no es solo Tenochtitlán la que paga. Los pueblos conquistados, desde Texcoco hasta los confines del imperio, envían tributos sin cesar. Cacao, oro, pieles de jaguar. Todo llega a la capital, alimentando su grandeza, pero también su insaciable apetito. Puedes imaginar la presión. Vivir sabiendo que una mala temporada, un error, una deuda, podría costarte todo. Aún así, hay momentos de alegría. Las fiestas son frecuentes, y no son solo celebraciones, son pactos con los dioses. Imagina una procesión en honor a Tlaloc, el dios de la lluvia. Las calles se llenan de flores, los tambores resuenan, y los danzantes giran con máscaras que parecen animales vivos. Si eres parte de la multitud, cantas, comes tamales, bebes pulque, pero con cuidado. Emborracharse demasiado es un delito, a menos que seas un anciano con permiso especial. Los niños corren entre las piernas de los adultos, riendo, mientras los sacerdotes queman incienso que llena el aire de un aroma dulce y pesado. Por un momento, el miedo a los dioses, al tributo, a la guerra, se desvanece. Por un momento, eres parte de algo más grande. Pero incluso en estos instantes de alegría, la sombra de los dioses está presente. Cada mes, el calendario azteca trae un nuevo ritual, y muchos terminan en el altar. Si eres un padre, podrías ver a tu hijo elegido para un sacrificio, un honor que también es una tragedia. Si eres un guerrero, sabes que cada batalla es una oportunidad para capturar prisioneros, pero también para terminar tú mismo en la piedra sacrificial. La vida en Tenochtitlán es un equilibrio constante entre la celebración y el temor, entre la abundancia y la obligación. ¿Podrías soportar esa dualidad? ¿Podrías levantarte cada día sabiendo que tu trabajo, tu fe, tu vida misma, están al servicio de un imperio que no perdona errores? Y luego está la familia. En tu hogar,
una casa humilde de adobe con un pequeño altar a los dioses, la vida es más íntima, pero no menos intensa. Las mujeres muelen maíz durante horas, un trabajo agotador que llena el aire de polvo. Los hombres regresan de los campos o los talleres, compartiendo historias del mercado o rumores de guerra. Los niños, si no están en la escuela, ayudan o juegan, pero todos saben que su futuro está ligado al imperio. Casarse, tener hijos, pagar tributos, honrar a los dioses, todo forma parte de un ciclo que no puedes romper. A medida que el sol se pone, la ciudad se calma, pero no del todo. Las caracolas suenan de nuevo, los sacerdotes suben al templo mayor, y el olor a incienso se mezcla con el aire fresco del lago. Te acuestas en una estera de petate, escuchando el murmullo del agua en los canales. Mañana será otro día, otro desafío, otra oportunidad para demostrar que puedes sobrevivir en este mundo de esplendor y sangre. Pero por ahora cierras los ojos y te preguntas, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Están los dioses satisfechos? ¿Seguirá el sol saliendo? Imagina que caminas por las calles de Tenochtitlán al amanecer. El aire cargado de un silencio que no tranquiliza, sino que pesa. El templo mayor se alza ante ti, su escalinata de piedra brillando bajo los primeros rayos del sol. Pero esa luz no trae esperanza. Está manchada de rojo, un rojo que no se borra, un rojo que cuenta historias de vidas entregadas a los dioses. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día de sacrificio, y el corazón del imperio azteca late al ritmo de un tambor que no todos quieren escuchar. ¿Qué harías si supieras que el sol, el mismo que ilumina tu mundo, podría no salir mañana a menos que alguien muera? Podrías vivir en una ciudad donde la sangre es el precio de la eternidad. Adéntrate en el ritual más sagrado y temido de los aztecas, donde la fe y el miedo se encuentran en la cima de una pirámide. Estás en la plaza central, rodeado de miles de personas. El aire huele a incienso y flores, pero también a algo más pesado, algo metálico. Todos miran hacia el templo, hacia los sacerdotes con túnicas negras, sus rostros pintados, sus manos sosteniendo cuchillos de obsidiana tan afilados que podrían cortar el viento. Arriba, en el altar, alguien espera. Un guerrero capturado, un esclavo, quizás incluso un voluntario que cree que su muerte asegurará la vida del mundo. ¿Puedes imaginarlo? Estar allí, entre la multitud, sabiendo que ese sacrificio no es solo un ritual, sino el pilar que sostiene tu realidad. Los aztecas creían que sin sangre, sin corazones ofrecidos a Huitzilopochtli, el dios del sol, la oscuridad caería para siempre. Cada amanecer era una deuda, y la sangre era la moneda. Retrocede un momento. Para entender esto, debes entender a los dioses. Los mexicas vivían en un mundo donde todo, el sol, la lluvia, el maíz dependía de seres divinos que no daban nada gratis. Huitzilopochtli, el señor de la guerra y el sol, era el más exigente. La leyenda cuenta que nació peleando, que emergió armado para defender a su madre, la diosa Cotlicuí, de sus propios hermanos. Ese espíritu guerrero vivía en cada sacrificio, pero no era el único. Tlaloc, el dios de la lluvia, también exigía ofrendas, a veces niños, para asegurar que los canales de Tenochtitlán no se secaran. Cada dios tenía su precio, y los aztecas pagaban sin dudar. ¿Por qué? Porque el universo, para ellos, era frágil. Hace cientos de años, creían que el mundo había sido destruido y recreado 4 veces. Este era el quinto sol, y su misión era evitar que cayera. Ahora, imagina que eres uno de los elegidos. No siempre eras un prisionero. A veces, los sacrificios eran voluntarios, hombres y mujeres que se ofrecían para honrar a los dioses. Si eras un guerrero capturado, tu destino era diferente. Te capturaron en una batalla, tal vez en una guerra florida, esos combates rituales diseñados para conseguir víctimas para el altar. Te llevaron a Tenochtitlán, te alimentaron bien, te vistieron con ropas finas. Durante días, incluso meses, fuiste tratado como un invitado de honor. Pero no te engañes, no eras libre. Cada paso te acercaba al momento en que subirías esos escalones. Puedes sentir el peso, saber que tu vida, tu sangre, es lo que mantiene el mundo girando. El día del sacrificio comienza temprano. Si estás en la multitud, ves a los sacerdotes preparar el altar. El tambor resuena, un ritmo que parece latir dentro de tu pecho. La víctima es llevada al templo, a veces drogada con hierbas para calmar el miedo, a veces cantando, aceptando su destino.
Suben los escalones, uno por uno, mientras la ciudad contiene el aliento. En la cima los sacerdotes actúan rápido. 4 sostienen a la víctima, uno por cada extremidad, mientras el quinto levanta el cuchillo. Un corte preciso, un movimiento practicado miles de veces, y el corazón es arrancado, aún latiendo ofrecido al sol. La sangre corre por los escalones, y la multitud grita, no de horror, sino de alivio. Los dioses están satisfechos. Por hoy, el sol seguirá brillando. Pero no todos los sacrificios eran iguales. Algunos eran masivos, especialmente durante las grandes fiestas. En el año 1487, para dedicar el templo mayor, los mexicas sacrificaron a miles de personas en 4 días. Imagina las filas de prisioneros, traídos desde tierras lejanas, subiendo al altar uno tras otro. Los relatos hablan de hasta 80,000 víctimas, aunque algunos dicen que el número es exagerado. Pero incluso si fueran 1000, 500, 100, el impacto es el mismo. La sangre no era solo un ritual, era un mensaje. Decía, somos los mexicas, somos los elegidos, nuestro poder mantiene el mundo vivo. Si no eras la víctima, pero vivías en Tenochtitlán, los sacrificios eran parte de tu vida. Imagina ser un niño, viendo a tu vecino ser llevado al templo como ofrenda, o una madre, sabiendo que tu hijo podría ser elegido para apaciguar a Tlaloc. No era solo miedo, era orgullo mezclado con terror. Ser sacrificado era un honor, un pasaje directo al paraíso, un lugar junto a los dioses, pero también era una pérdida. Las familias lloraban, pero no podían cuestionar. Cuestionar a los dioses era cuestionar la existencia misma. ¿Podrías aceptarlo? ¿Podrías vivir sabiendo que cualquier día podría ser tú, o alguien que amas, subiendo esos escalones? No todos los sacrificios eran humanos. Los aztecas ofrecían comida, flores, animales, incluso su propia sangre en rituales menores. Los nobles y sacerdotes se perforaban la lengua, las orejas, los muslos, dejando gotas de sangre como ofrenda. Pero los sacrificios humanos eran el centro de la fe. No eran actos de crueldad sin sentido. Eran un pacto. Los mexicas creían que el universo dependía de ellos. Cada corazón, cada vida, era un regalo para mantener el equilibrio, y ese equilibrio no era abstracto. Si los dioses no estaban contentos, las cosechas fallaban, los canales se secaban, el imperio caía. Todo estaba conectado. Ahora, imagina el impacto en la ciudad. Los sacrificios no solo ocurrían en el templo mayor. Cada barrio, cada calpulli, tenía sus propios altares, sus propios rituales. El olor a sangre y a incienso era parte del aire. Los tambores, las caracolas, los cantos, eran la banda sonora de Tenochtitlán. Si eras un artesano, tal vez tallabas las piedras donde se hacían los sacrificios. Si eras un comerciante, vendías las flores que adornaban los altares. Si eras un guerrero, tu trabajo era traer prisioneros para los dioses. Nadie escapaba de esta realidad. Era la rutina, tan normal como el maíz en tu mesa o el agua en los canales. Pero también había resistencia, aunque silenciosa. Los pueblos conquistados, obligados a enviar prisioneros como tributo, odiaban esta práctica. A veces, los propios mexicas dudaban. Los relatos hablan de sacerdotes que, en privado, se preguntaban si los dioses realmente necesitaban tanta sangre. Pero esas dudas no se decían en voz alta. El imperio era fuerte porque todos creían, o al menos, actuaban como si creyeran. La fe era la cadena que unía a la ciudad, al pueblo, al cosmos. A medida que el día termina, el sol se pone sobre Tenochtitlán, pintando el cielo de un rojo que parece reflejar la piedra del altar. La ciudad respira aliviada, sabiendo que, por hoy, el pacto está cumplido. Pero mañana, los tambores sonarán de nuevo. Mañana, otro corazón latirá por última vez. Y tú, en medio de esta ciudad de esplendor y sangre, te preguntas, ¿cuánto más pueden pedir los dioses? ¿Cuánto más puedes dar? La respuesta llegará, pero no todavía, porque pronto algo más grande que los sacrificios cambiará el destino de este imperio. La llegada de unos extraños desde el otro lado del mar. El sol apenas despunta sobre Tenochtitlán, y ya sientes el peso del día en tus hombros. No eres un simple agricultor ni un comerciante hoy. Eres un guerrero con el rostro pintado de negro y rojo, el pecho cubierto por una armadura de algodón acolchado. En tus manos, un macuaitl,
Un arma de madera incrustada con filos de obsidiana que corta como el destino mismo. Hoy no vas a la guerra por odio o por tierra. Vas a danzar con la muerte en un ritual que los mexicas llaman la Guerra Florida. ¿Qué harías si cada batalla fuera más que una lucha por sobrevivir, sino una ofrenda a los dioses? Adéntrate en el corazón del imperio azteca, donde la guerra no era solo conquista, sino un pacto sagrado con el universo. Estás en un campo abierto, a las afueras de la ciudad. El aire huele a polvo y a hierba pisoteada. Frente a ti, un ejército de Tlaxcala, enemigos ancestrales de los mexicas, pero hoy no buscan destruirte, no del todo. Esta es una guerra florida, un combate acordado, casi un espectáculo, donde el objetivo no es aniquilar sino capturar. Los dioses, especialmente Huitzilopochtli, necesitan corazones, y tú eres el encargado de conseguirlos. Tu corazón late rápido, pero no puedes mostrar miedo. Si caes, si te capturan, podría ser tú quien termine en el altar, tu sangre corriendo por los escalones del templo mayor. Pero si vences, si traes prisioneros, tu nombre será honrado, tu familia estará a salvo, y los dioses seguirán contentos. Para entender esto, debes conocer el mundo de los guerreros aztecas. Desde niño, si naciste en un calpulli humilde, fuiste entrenado en el Telpoch-Cali, la escuela del pueblo. Allí aprendiste a manejar el arco, la lanza, el atlatle que lanza dardos con una fuerza mortal. Pero no solo te enseñaron a pelear, te enseñaron a creer. Cada golpe, cada captura, era un acto de fe. Los nobles, formados en el Calmecac, llevaban esta creencia aún más lejos. La guerra era su destino, su forma de hablar con los dioses. Ser guerrero no era solo un oficio, era una identidad. ¿Puedes sentirlo? La presión de saber que tu valor no se mide en tierras conquistadas, sino en enemigos capturados vivos, listos para el sacrificio. Las guerras floridas eran algo único. No eran guerras de exterminio, como las que conoces hoy. Eran acuerdos entre ciudades, como Tenochtitlán y Tlaxcala, para enfrentarse en batallas rituales. Imagina un pacto donde ambos lados saben que no habrá masacre total, pero tampoco piedad. El objetivo era tomar prisioneros, no matar en el campo. Matar a un enemigo de un golpe era un fracaso. Capturarlo, atarlo, llevarlo a la ciudad, eso era gloria. Estas guerras se llamaban floridas porque eran como una danza, un espectáculo de habilidad y valentía. Pero no te equivoques, la sangre corría, los huesos se rompían, y la muerte acechaba en cada esquina. Ahora, estás en la batalla. El tambor resuena, marcando el ritmo como si fuera el latido del mundo. Corres hacia el enemigo, tu macuahuitl listo para golpear, pero no para matar. Tu objetivo es derribar, desarmar, someter. A tu lado, tus compañeros gritan, sus rostros pintados como jaguares o águilas, símbolos de las órdenes militares más temidas del imperio. Los caballeros jaguar, con pieles de felino, y los caballeros águila, con plumas que parecen alas, son la élite. Si logras capturar suficientes prisioneros, podrías unirte a ellos, ganar un lugar en la historia. Pero un error, un tropiezo, y eres tú quien termina atado, arrastrado por los canales de Tenochtitlán, hacia un destino que conoces demasiado bien. La guerra no era solo ritual. Los mexicas también peleaban para expandir su imperio. Desde el año 1300, cuando los mexicas eran solo un pueblo nómada, hasta el año 1500, cuando dominaban un territorio que abarcaba desde el Golfo de México hasta el Pacífico. La conquista fue su motor. Ciudades enteras, desde Texcoco hasta Oaxaca, caían bajo su poder. Pero no era solo por riqueza. Cada pueblo conquistado pagaba tributos, maíz, cacao, plumas, oro y, más importante, prisioneros. Cada victoria alimentaba los altares, aseguraba que el sol siguiera saliendo. ¿Puedes imaginar un mundo donde la guerra no es solo política, sino un acto sagrado, donde cada enemigo capturado es una ofrenda al cosmos? Si eres un guerrero, tu vida está llena de contradicciones. Eres venerado, pero también temido. Tu familia depende de tu éxito, pero cada batalla podría ser la última. Si capturas a un enemigo importante, tu estatus sube. Podrías recibir tierras, títulos, incluso una audiencia con el Tlatoani, el emperador. Pero el riesgo es constante. En una guerra florida, las reglas son claras. Captura, no mates. Pero en las guerras de conquista, contra pueblos lejanos, la brutalidad era mayor.
Los mexicas no solo ganaban, aplastaban. Ciudades rebeldes eran destruidas, sus habitantes esclavizados o sacrificados. Todo para mostrar que el imperio azteca no toleraba la desobediencia. Y luego está el juego de pelota. El lacli, que a veces era una extensión de la guerra. Imagina un campo de piedra, 2 equipos, una pelota de caucho pesada. El objetivo es pasar la pelota por un aro estrecho, sin usar las manos, solo las caderas, los codos, las rodillas. Pero no es solo un deporte. A veces los perdedores pagaban con sus vidas, sus corazones ofrecidos a los dioses. Si participas sientes la adrenalina, el miedo, el orgullo. Cada movimiento es una danza, cada golpe un riesgo. Y la multitud, rugiendo desde las gradas, sabe que este juego es más que diversión. Es otra forma de honrar a los dioses. Pero no todos los guerreros eran hombres. Las mujeres, aunque no peleaban en el campo, tenían su propia batalla. Las parteras, por ejemplo, eran vistas como guerreras. Dar a luz era un combate, y una mujer que moría en el parto era honrada como un soldado caído, destinada a acompañar al sol en su viaje. Esta conexión entre la vida y la muerte, entre la guerra y la creación, era el núcleo de la cultura mexica. Todo estaba entrelazado. La batalla, el sacrificio, la supervivencia. Si no eres guerrero, pero vives en Tenochtitlán, la guerra sigue tocando tu vida. Tu hermano, tu esposo, tu hijo, podría estar en el campo. Cada vez que las caracolas suenan, anunciando una nueva campaña, sientes un nudo en el estómago. ¿Volverán? Y si vuelven, ¿traerán prisioneros, gloria, o solo historias de sangre? Los tributos que los pueblos conquistados envían llegan a Tucalpulli, pero también sabes que cada victoria hace al imperio más grande, más exigente, más frágil. Los enemigos, como los tlaxcaltecas, no se rinden fácilmente. Y cada guerra, aunque sagrada, siembra semillas de resentimiento. El día termina, y estás exhausto. Si eres un guerrero, limpias tu arma, revisas tus heridas, ofreces una plegaria a Huitzilopochtli. Si eres un ciudadano, miras el horizonte, donde el humo de una batalla lejana aún flota. La guerra, florida o no, es la sangre que corre por las venas del imperio. Pero algo está cambiando. Rumores llegan a Tenochtitlán. Historias de hombres extraños, con armas que escupen fuego, viniendo desde el este. Son dioses, son enemigos, nadie lo sabe aún. Pero el equilibrio que los mexicas han mantenido con tanto esfuerzo está a punto de romperse. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. El sol se alza sobre Tenochtitlán, pero hoy hay algo diferente en el aire. Un murmullo recorre los canales, un rumor que nadie puede ignorar. Desde el este, más allá de las montañas, han llegado hombres extraños, con piel pálida, barbas como nubes, y armas que escupen truenos. Es el año 1519, y el mundo que conoces, el imperio que has visto crecer en poder y sangre, está a punto de enfrentar su mayor desafío. Eres un mexica, tal vez un comerciante en el mercado, un guerrero en la plaza, o una madre en tu hogar de adobe. Los rumores llegan hasta ti. Estos hombres viajan en casas flotantes, montan bestias gigantes, y traen consigo un poder que nadie comprende. ¿Son dioses, como algunos susurran, o son algo mucho peor? Camina con nosotros por las calles de un imperio al borde del abismo, donde la llegada de Hernán Cortés cambiará todo para siempre. Estás en la gran calzada que conecta Tenochtitlán con la tierra firme. Los tambores suenan, pero no es un ritmo de guerra o sacrificio, es un llamado a la alerta. Los pochtecas, los comerciantes que recorren el imperio, traen noticias inquietantes. Hace meses, en las costas de lo que hoy llamas Yucatán, estos extraños desembarcaron. Llevan armaduras que brillan como el sol, armas que no cortan como la obsidiana, sino que matan desde lejos con un estruendo que hiela la sangre. Algunos dicen que son enviados de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que prometió regresar desde el este. Otros, más desconfiados, ven en ellos una amenaza. Pero todos están de acuerdo en una cosa: nada volverá a ser igual. El Tlatoani, Moctezuma II, está en su palacio, rodeado de consejeros. Si estuvieras allí, en las sombras de sus muros de piedra, escucharías el debate. Moctezuma, el hombre que ha llevado al imperio a su cúspide, está atrapado entre la duda y la fe. Los augurios no son buenos. Cometas en el cielo, un templo que ardió sin razón,
visiones de hombres con dos cabezas. Los sacerdotes dicen que los dioses están inquietos, que el quinto sol, el mundo que los mexicas han protegido con sangre, podría estar llegando a su fin. Moctezuma envía emisarios a la costa, con regalos de oro y plumas, esperando apaciguar a estos extraños, pero el oro solo aviva su codicia. ¿Puedes sentir la tensión? Saber que tu ciudad, tu hogar, está siendo observada por ojos que no entienden tus dioses, tu vida, tu mundo. Ahora, retrocede un poco. Estos extraños no son dioses, son españoles, liderados por un hombre llamado Hernán Cortés. Llegaron en barcos, 11 naves que cruzaron un océano que los mexicas ni siquiera podían imaginar. Son pocos, apenas 500 hombres contra un imperio de millones. Pero traen algo que no puedes ver: armas de acero, cañones, caballos, y algo aún más mortal: enfermedades. En tu mundo la guerra es una danza ritual, un pacto con los dioses. En el de ellos, es destrucción total. Cortés no viene a capturar prisioneros para los altares. Viene a conquistar, a tomar, a imponer su propia fe. Y no está solo. Los pueblos sometidos por los mexicas, como los tlaxcaltecas, ven en estos extraños una oportunidad para vengarse. Estás en la costa ahora, o al menos escuchas las historias. Los primeros encuentros son confusos. Los mexicas envían regalos, discos de oro del tamaño de ruedas, capas de plumas que brillan como el arco iris. Cortés responde con promesas y cruces de madera, hablando de un Dios que no pide sangre, sino devoción. Pero las palabras no son lo que parece. Mientras Moctezuma duda, Cortés avanza, aliándose con los enemigos del imperio. Los tlaxcaltecas, hartos de pagar tributos y enviar prisioneros a los altares, se unen a él. Miles de guerreros indígenas marchan con los españoles, no por lealtad a Cortés, sino por odio a Tenochtitlán. Puedes culparlos. Vivir bajo el yugo de un imperio que exige tu sangre no es vida, pero su decisión sellará el destino de todos. Es el 8 de noviembre de 1519. Cortés y sus hombres llegan a Tenochtitlán. Si estás en la calzada, los ves acercarse, hombres barbudos, sudorosos, con armaduras que reflejan el sol. Los caballos, criaturas que nunca has visto, hacen temblar la tierra. Moctezuma los recibe con honores, como si fueran emisarios divinos. Los lleva al palacio, les ofrece comida, alojamiento, respeto. Pero hay algo en sus ojos que no entiendes, un hambre que no es como la de los dioses. Estos hombres no quieren corazones, quieren oro, poder, tu mundo entero. Durante días la ciudad está en vilo. Los mexicas observan, murmuran, esperan. ¿Es esto el regreso de Quetzalcóatl o el comienzo de algo mucho peor? Entonces, todo se rompe. Cortés, temiendo un ataque, toma a Moctezuma como rehén. Imagina el impacto. El Tlatoani, el hombre que habla con los dioses, encerrado en su propio palacio. La ciudad hierve de rabia, pero también de miedo. Los sacerdotes consultan los oráculos. Los guerreros afilan sus armas, pero nadie sabe qué hacer. Los españoles, aunque pocos, tienen ventaja. Sus armas matan rápido. Sus aliados tlaxcaltecas conocen el terreno, y su audacia no tiene límites. Pero no es solo su fuerza lo que los hace temibles. En sus cuerpos, invisible, viaja un enemigo que los mexicas no pueden combatir: la viruela. La enfermedad llega como un susurro mortal. Primero es un comerciante en el mercado, luego un niño en un calpulli, luego familias enteras. Fiebre, pústulas, muerte. En meses, miles caen. Los canales se llenan de cuerpos, los templos se convierten en hospitales improvisados, pero nada detiene la plaga. Los mexicas, que han enfrentado guerras, hambrunas, sacrificios, no están preparados para esto. La viruela no distingue entre guerreros y campesinos, nobles y esclavos. En el año 1520, se estima que la mitad de la población de Tenochtitlán muere, no por espadas, sino por esta sombra invisible traída desde otro mundo. ¿Puedes imaginar el horror? Ver a tu familia, tus vecinos, tus líderes, desvanecerse uno por uno, mientras los dioses guardan silencio. Y luego viene la guerra. Tras la muerte de Moctezuma, asesinado, dicen algunos, por los españoles, apedreado por su propio pueblo, dicen otros, los mexicas se alzan. Bajo el liderazgo de Cuitláhuac y luego de Cuauhtémoc, luchan con una furia desesperada. La Noche Triste, en el año 1520, es su primera victoria. Los españoles,
cargados de oro robado, intentan huir por las calzadas, pero los mexicas los persiguen, los atacan desde los canales, los hunden en el lago, cientos de españoles mueren. Y por un momento, parece que el imperio resistirá. Pero Cortés regresa con más aliados, más armas, más odio. El asedio final, en el año 1521, es un infierno. Los españoles cortan los acueductos, bloquean los canales, queman las chinampas. El hambre se suma a la viruela, y Tenochtitlán, la ciudad que flotaba como un milagro, se convierte en un campo de ruinas. Los guerreros luchan hasta el final, pero no pueden contra el acero, los cañones, y los miles de tlaxcaltecas que buscan venganza. Cuauhtémoc, el último tlatoani, es capturado. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cae. La ciudad de los dioses, de los canales, de los sacrificios, es ahora un montón de escombros. Mientras caminas por lo que queda de la ciudad, ves casas destruidas, templos derrumbados, canales llenos de lodo. Los supervivientes, hambrientos y enfermos, son esclavizados o forzados a aceptar un Dios nuevo. El mundo que conocías, el quinto sol, se ha apagado. Pero incluso en la derrota, algo permanece. Los mexicas no desaparecen del todo. Su sangre, su idioma, su espíritu, sobreviven en las sombras, esperando renacer. El imperio ha caído, pero su eco aún resuena, y lo hará por siglos. Cierra los ojos por un momento y escucha. El viento lleva ecos de un mundo perdido. El murmullo de los canales de Tenochtitlán, el latido de los tambores, el susurro de las plegarias a un sol que exigía sangre. Pero ese mundo, el imperio azteca, ya no existe. Sus templos son ruinas, sus altares están en silencio, y sus calles flotantes yacen bajo el peso de una ciudad nueva. Sin embargo, algo permanece. Estás aquí, en el presente, y aunque han pasado 500 años desde la caída de Tenochtitlán, los mexicas no han desaparecido del todo. Su sangre, su espíritu, su legado, viven en las palabras, en la tierra, en ti. ¿Qué dejaron los aztecas que aún respira en nuestro mundo? Camina con nosotros por las huellas de un imperio que se negó a ser olvidado, y descubre cómo su historia sigue moldeando la tuya. Piensa en esto. Estás parado en una plaza moderna, tal vez en el corazón de la Ciudad de México. Bajo tus pies, enterrados por siglos de polvo y conquista, están los restos del Templo Mayor. Hace apenas unas décadas, en el año 1978, unos trabajadores encontraron una piedra enorme, grabada con la imagen de Coyolxauhqui, la diosa lunar decapitada por Huitzilopochtli. Ese descubrimiento fue un recordatorio. Los mexicas siguen aquí, sus dioses aún susurran bajo la tierra. Cada paso que das en esta tierra lleva su marca, porque la ciudad que pisas se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlán. Sus canales fueron drenados, sus chinampas enterradas, pero su memoria persiste. ¿No sientes un escalofrío al saber que caminas sobre un mundo que una vez latió con sacrificios y sueños? El legado azteca no es solo piedra y polvo. Es lenguaje. Si alguna vez has dicho chocolate, tomate o aguacate, has hablado náhuatl, la lengua de los mexicas. Estas palabras, simples pero poderosas, cruzaron océanos, se colaron en lenguas extranjeras, y hoy son parte de tu vida diaria. El náhuatl sigue vivo en comunidades de México, en canciones, en nombres de lugares como Chapultepec o Xochimilco. Imagina a un niño en un pueblo, aprendiendo las palabras que sus ancestros usaron para nombrar el mundo. Cada sílaba es un puente al pasado, un eco de un pueblo que se negó a ser silenciado. Y luego está la comida. Siéntate a la mesa y mira tu plato. El maíz, molido en tortillas, tamales o atole, fue el corazón de la vida mexica. Las chinampas, esas islas flotantes que parecían un milagro, produjeron el maíz que alimentó a un imperio. Hoy, ese mismo maíz sigue siendo la base de cocinas enteras, desde México hasta el mundo. Los chiles, las calabazas, los frijoles, todo eso viene de ellos. Cada bocado es un homenaje a un pueblo que dominó la tierra, que convirtió un lago en un jardín. ¿No es increíble pensar que, cada vez que comes una tortilla, estás conectado a un agricultor mexica que remaba al amanecer para cuidar su chinampa? Pero el legado no es solo material, es también espíritu. Los mexicas vivían en un mundo donde todo estaba conectado: la tierra, los dioses, la sangre, el tiempo.
Su calendario, una obra maestra de astronomía, medía los días con una precisión que rivalizaba con la de cualquier civilización. Cada mes, cada ritual, estaba diseñado para mantener el equilibrio del cosmos. Hoy, ese sentido de conexión sigue vivo en las tradiciones. Las fiestas de Día de Muertos, con sus altares llenos de flores y comida, son un eco de los rituales aztecas, una forma de honrar a los muertos que no teme a la muerte, sino que la abraza como parte de la vida. Cuando pones una ofrenda para un ser querido, estás siguiendo los pasos de un mexica que dejaba flores en un altar para apaciguar a los dioses. Ahora, piensa en el arte. Los mexicas eran maestros de la creación. Sus esculturas, como la Piedra del Sol, no eran solo decoraciones, eran mapas del universo, historias talladas en piedra. Sus plumas, tejidas en capas y tocados, eran tan valiosas que los reyes europeos las codiciaban. Hoy los artesanos de México siguen trabajando con esas técnicas, creando textiles y joyas que llevan el alma de sus ancestros. Si alguna vez has visto una danza tradicional, con plumas y tambores, has visto un pedazo de Tenochtitlán cobrar vida. Ese ritmo, ese color, es el latido de un imperio que se niega a desvanecerse. Pero no todo el legado es celebración. También hay dolor. La conquista, con su viruela, sus espadas y su cruz, destruyó un mundo. Millones murieron, no solo en Tenochtitlán, sino en todo el continente. Los mexicas, que habían construido una ciudad más grande que muchas de Europa, fueron reducidos a escombros, sus dioses demonizados, sus libros quemados. Sin embargo, en esa tragedia hay una lección de resiliencia. Los sobrevivientes no se rindieron, mezclaron su sangre con la de los conquistadores, su fe con la nueva religión, su idioma con el español. Crearon algo nuevo, un México que lleva en su corazón el eco de los mexicas. ¿No es eso un triunfo? Sobrevivir, adaptarse, renacer, incluso cuando todo parece perdido. Piensa en los pueblos indígenas de hoy. Muchos aún hablan náhuatl, aún cultivan maíz en chinampas, aún miran al cielo con reverencia. Ellos son la prueba de que los mexicas no fueron borrados. Cada comunidad que lucha por su lengua, su tierra, su historia, es un recordatorio de que el quinto sol no se apagó del todo. Pero también es un desafío. ¿Qué haces tú con este legado? Cuando caminas por una ciudad construida sobre Tenochtitlán, cuando comes el maíz que ellos domesticaron, cuando escuchas una palabra náhuatl, reconoces la deuda. Este no es solo un cuento del pasado, es una llamada a entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y luego está la pregunta más grande. ¿Qué significa sobrevivir? Los mexicas vivieron al borde del abismo, sacrificando corazones para mantener el sol en el cielo. Pero su verdadera fuerza no estaba en los altares, sino en su capacidad para crear, para soñar, para construir un mundo contra todo pronóstico. Hoy, enfrentas tus propios desafíos. Un mundo que cambia rápido, que exige tanto como los dioses aztecas, pero si ellos pudieron convertir un lago en una ciudad, si pudieron dejar un legado que resiste 500 años, ¿qué no puedes hacer tú? Su historia no es solo una lección de historia, es una lección de vida. Así que la próxima vez que veas un campo de maíz, que escuches una palabra náhuatl, que visites una ruina, detente. Respira. Siente el peso de un imperio que se alzó, cayó, y aún así sigue vivo. Los mexicas no solo sobrevivieron, transformaron el mundo, y ahora es tu turno. Si este viaje al corazón del imperio azteca te ha hecho ver el pasado con otros ojos, si te ha inspirado a explorar más historias de resiliencia y grandeza, suscríbete a Si Sobrevives. Déjanos un comentario con lo que te ha sorprendido, lo que te ha movido, porque aquí no solo contamos historias, las vivimos, y queremos que tú las vivas con nosotros. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, donde juntos descubriremos qué más nos enseñan los que vinieron antes.